el Bash Scripting. En este caso, pues vamos a trabajar con la orden echo, ¿de acuerdo? Echo nos va a ser muy útil, como hemos visto en vídeos anteriores, para imprimir información por pantalla o bien luego redirigir esa impresión por pantalla, redirigirla a un fichero de texto, ¿vale? Vamos a ver las diferentes variantes de echo, cómo la podemos utilizar con texto simple, con el contenido de alguna variable y una serie de modificadores que nos van a permitir pues, hacer que esa salida de texto tenga un formato determinado, ¿de acuerdo? Al final del todo, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo en el que mostraremos cómo imprimir por pantalla texto con unos modificadores y redirigir esa salida hacia un posible log del sistema. Pues comenzamos con echo. Para ello lo que vamos a hacer va a ser crear un script, ¿vale? Vamos a crear ese script a través del editor de texto Gedit, de tal manera que a la derecha de la pantalla que estáis viendo ahora mismo aparecerá el editor de texto y a la izquierda vamos a tener las diferentes ejecuciones. Para eso vamos a hacer uso de Gedit, vamos a realizar un segundo script, ¿de acuerdo? Y vamos a lanzarlo con el ampersand para que Gedit esté abierto y nos deje esta consola de comandos libre para poder ir a hacer las pruebas. A la derecha se nos va a abrir ese Gedit en modo gráfico. En este caso, como veis, pues tiene material de explicaciones previas. Bueno, vamos a vaciar este script, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo totalmente libre. Aquí está. A la derecha veis que la consola de comandos queda abierta, aunque está en segundo plano funcionando también el editor. El editor, al reconocer el script con extensión .sh, ya nos va a colorear el código fuente respetando la sintaxis de los scripts de Linux y procedemos directamente a ir explicando ese comando echo. Bueno, echo, como hemos visto anteriormente, podemos escribir cualquier texto y darle la salida hacia el exterior. En este caso, esta es una salida impresa por el comando echo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a guardar aquí en este editor con control S, quedaría guardado, y a la izquierda vamos ahora a ejecutar ese script que tenemos ya preparado, ya tiene los permisos activados y todo. Entonces, como veis, la salida es directa por pantalla, simplemente la escritura de un texto normal. Bueno, vamos a ver ahora, en este caso, cómo sería la salida de la impresión del valor de una variable. Vamos a crear una variable que va a ser nombre, a la que le vamos a asignar un valor. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que ese valor sea Antonio, ¿no? Y vamos a imprimir por pantalla el valor de la variable. Entonces, en este caso, valor de nombre. Y también vamos a hacer esa misma impresión, pero integrándola dentro de un texto. Hola, en este caso, $nombre. Bienvenido al sistema. ¿Okay? Bueno, guardamos con control S y a continuación, en la zona de la izquierda, volvemos a lanzar el script. Entonces, como veis, Antonio ha sido impresa el valor de esa variable y a continuación hemos integrado la impresión del valor de esa variable en un texto que vemos por pantalla. Bien, vamos a ver ahora dos elementos que nos pueden venir bien a la hora de obtener un formato más adecuado de la salida. Por un lado, vamos a utilizar echo, en este caso con el modificador "-e", que activa el reconocimiento de unas combinaciones de caracteres que nos van a permitir crear dentro del texto que vamos a imprimir o bien espacios de tabulación o bien saltos de línea. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con las tabulaciones. Supongamos que antes de hacer este echo-e, vamos a crear un par de variables. ¿Vale? Una va a ser la variable de la fecha, que vamos a capturar directamente del sistema. ¿Okay? Para capturar esa fecha vamos a utilizar las comillas invertidas y dentro de esas comillas invertidas vamos a teclear el comando date y le añadimos un modificador del formato para que nos reconozca, en este caso, el día, el mes y el año. ¿Vale? Mayúscula el año para que lo reconozca con 4 cifras.
Y a su vez vamos a crear también una variable que se llama hora. Vamos a hacer la misma operación, es decir, vamos a meter dentro de la variable hora la ejecución de date, pero en este caso vamos a hacer que date solamente capture las horas, minutos y segundos en su interior. Bien, pues a continuación lo que vamos a hacer va a ser escribir un texto con eco utilizando el operador, el modificador "-e", y vamos a ir separando la fecha y la hora con un tabulador y finalmente meteremos otro tabulador y un posible texto, ¿vale? Bueno, pues lo primero que hacemos es colocar la fecha. A continuación metemos un tabulador que estaría representado por la barra invertida y la T. A continuación, en este caso, dólar para acceder al contenido de la variable hora. Volvemos a meter otro tabulador y al final, pues si queréis, podemos meter un texto, ¿no? Anotación en el registro, por ejemplo, ¿vale? Con esto hemos hecho que esta orden intente sacar por pantalla la fecha, una tabulación, la hora, otra tabulación y un posible mensaje. ¿De acuerdo? Vamos a guardar con control S y nos vamos a ir directamente a la consola de comandos que tenemos a la izquierda y lanzamos el comando. Bueno, como veis, el resto de órdenes se han ido ejecutando y al final, fijaros que tenemos 29 de abril del 2020, un tabulador, la hora completa, un tabulador y el posterior mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, con la orden "-e", o con el modificador "-e", conseguimos que podamos integrar dentro tabulaciones dentro de ese texto que estamos escribiendo por pantalla. Otra posible utilización en este caso de "-e" es para que reconozca los saltos de línea. En este caso, pues podemos utilizar "-e", abrimos en este caso las comillas y vamos a separar voy a poner aquí esta primera línea y a continuación vamos a meter aquí un barra n, barra invertida n, eco "-e". Bueno, aquí no vamos a meter un "-e" si no queremos. Comillas, está separada de esta segunda, ¿vale? Por ejemplo, guardamos con control S y vamos a ver cuál es el efecto de ese barra n que hemos introducido. Como veis, no solamente hay un salto de línea entre la primera y la segunda, sino que hay otro más adicional, ¿de acuerdo? Entonces nos va a servir para insertar diferentes saltos de línea. Esto mismo se puede simular de la siguiente manera. Si yo escribo un texto, esta es otra línea, ¿vale? Aquí meto un eco simple y otro eco por aquí. Esta es la segunda. Y esto lo guardamos. Al lanzarlo, fijaros que produce el mismo efecto. Es decir, un eco vacío produce el mismo efecto que utilizar el "-e" con un barra n. Bueno, pues esto sería una posible utilización más de eco, pues para luego que la salida pues quede relativamente bien en función de lo que quieran mostrar. Por último, vamos a emplear la orden que habíamos realizado arriba del todo con el eco "-e", dólar, fecha, ¿vale? La barra invertida con el tabulador, luego metemos la hora, otro tabulador y anotación 2 en el registro, por ejemplo, ¿vale? Esta así. Y si esto quisiéramos llevárnoslo a un fichero de texto que fuera un log, por ejemplo, teclearíamos aquí, por ejemplo, registro.log, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tenemos, podemos hacer un cat directamente incluso desde dentro del propio script de registro.log para ver su contenido, ¿vale? Antes de esto, pues si queréis, podemos poner aquí una línea que diga visualizando el contenido del log, ¿vale? Por separarlo un poquito, si queréis, pues podemos meterle otro "-e" y utilizar además la parte que habíamos aprendido del barra n y así quedaría, en este caso, separada esta última línea que estamos metiendo aquí con la otra. Grabamos con control S. Voy a borrar la pantalla por aquí para que quede un poquito más visible. Y fijaros,
en este caso, esta es la segunda que se escribiría por aquí. Y ahora dice eco-e. Toda esta segunda anotación no va directamente a pantalla, sino que se redirige al fichero registro.log, con lo cual se inserta dentro de ese fichero. Y ahora, cuando hemos dado a visualizar el contenido del log, hemos visto que se había creado el fichero y dentro está esa anotación convenientemente tabulada. Pues ya está, con esto queda explicada la parte del comando echo, que nos va a servir pues para sacar por pantalla o redirigir después hacia otro fichero cualquier mensaje, cualquier información que queramos mostrar. Pues nada más, os emplazo al siguiente de los vídeos y os agradezco mucho la atención. Hasta el siguiente.